Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. En el programa de hoy vamos a seguir viendo la monarquía de Israel. Ya vimos el primer rey Saúl. Vamos a ver ya que Dios va a buscar otro rey, David. Así que vamos a ver esa historia. Acompáñenos en este estudio. Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Gracias por estar esta semana con nosotros. Nosotros estamos examinando el libro de Primera de Samuel. Estamos viendo los libros históricos en esta parte del año. Y bueno, vamos a ver que Dios va a reemplazar al rey Saúl, el primer rey de Israel, y va a instalar a otro rey más conforme a su corazón. Vemos que Saúl pecó contra Dios, fue infiel a Dios, se apartó de Dios. Y vemos en el capítulo 15 que se termina la caída, que él es desechado por Dios por su desobediencia. Qué cosa fea ser desechado. Pero el profeta Samuel le hace saber que él ya no es el escogido de Dios. Seguirá siendo rey, pero ya no cuenta con el favor de Dios. Qué cosa triste, ¿no? Lamentablemente así es. Esto fue lo que le pasó a Saúl y está marcado por la desobediencia. Ahora quiero comenzar esta parte porque hay un dicho que en Latinoamérica, por lo menos aquí en mi país usamos. Caras vemos, corazones no sabemos, dice el dicho. Me gusta. Y esto fue lo que pasó con Samuel cuando fue a buscar al rey que Dios le había mandado a ungir. Él se va a Belén, a la casa de Isaí, examina a todos los hermanos, a los hijos de Isaí, y el primero que lo impresiona es un hombre llamado Eliab, un hijo de Isaí, pero Samuel estaba convencido de que ese hombre era el que sería el futuro rey de Israel. Sin embargo, Dios le indicó, sí, tenía la pinta, exactamente, tenía la pinta, porque ahí en la versión que nosotros usamos para leer este programa, dice, no hay duda que este es el que Dios ha escogido. Sin embargo, Dios le dice que no es así. Ahora, hay un pasaje muy importante, que sería el 16:7, cuando dice la escritura así: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice Dios. Entonces, para Dios es más importante el interior, el corazón, las emociones, la mente, el ser interior de la persona antes que su apariencia y sus características físicas. Entonces, las cualidades que Dios estaba buscando en un hombre las encontró en David. Y cuando llega David, que era un simple muchacho, un pastorcito, alguien que no impresionaba para nada, hasta daba como pesar el muchacho porque dice que era rubio, era bien parecido. Entonces es un muchacho que se miraba como débil. Pues ese fue el escogido por Dios. Entonces Dios se fijó en el corazón, en las emociones, en lo interior de David, y no como lo hizo Samuel en la apariencia. Sí, y vemos que encontró en David ciertas cualidades importantes. Por ejemplo, notamos que David fue ungido como rey, pero vivió muchos años sin llegar a ser rey. Y nunca entró para imponerse, nunca armó una rebelión contra Saúl. Todo lo contrario, aunque Saúl lo perseguía a él, David negó matarlo en 2 ocasiones. Así cuando es. tuvo la oportunidad, ¿no? Sí, porque él decía, Saúl sigue siendo el ungido de Dios. Así es. También podemos ver el valor de David, podemos ver la forma en que él dependía de Dios cuando vemos cómo conquistó a Goliat, ese gigante, ese guerrero temible que todo un ejército tenía miedo de pelearse con él. Y se presentó David y dijo, yo
yo voy a pelear. Yo voy a no solamente pelearlo, voy a conquistarlo con la ayuda de Dios. Y fue con una onda y unas piedras y mató a un guerrero experimentado, gigante, poderoso, pero dependía de Dios. Y después vemos que él tenía un corazón obediente a Dios. Amén. Que él siempre estaba tratando de cumplir los mandatos de Dios. Tuvo sus errores, tuvo sus caídas, pero siempre buscaba a Dios y siempre estaba tratando de cumplir los mandatos de Dios. Amén, así es. Ahora, hay una característica muy importante que yo quisiera destacar. David se le reconoce entonces como el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que agradaba a Dios. Y esta frase que mucha gente ha interpretado de diferentes formas, si nos ubicamos en el contexto, esto lo que quiere decir es que David era un hombre obediente. ¿Cómo se puede ser una persona que agrade al Señor? Pues obedeciendo al Señor. Entonces, podríamos resumir esa expresión, un hombre conforme al corazón de Dios, como un hombre obediente a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenía David. Pero cuando David se equivocó, en el caso de Betsabé, que está allá en segundo de Samuel, capítulo 11, él se equivoca, comete adulterio y lamentablemente hay un gran error ahí. Dios lo descalifica por ese asunto. Sin embargo, David, cuando recibe el llamado de atención de parte del profeta Natán, él se arrepiente, porque también el arrepentimiento es parte de la obediencia. Cuando te señalan un error y lo aceptas que estás en contra de la voluntad de Dios, entonces estás demostrando obediencia. Y parte del Salmo 51 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis tragedias, mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado, etcétera, etcétera. Esta es una porción hermosísima que nosotros podemos ver, que manifiesta también ese grado de entrega de David hacia la voluntad de Dios. Y es tan importante reconocer eso, de que no tenemos que ser perfectos para agradar a Dios. Claro. Tenemos que tener un corazón dispuesto a arrepentirse cuando nos encontramos en pecado. Sí, ¿no? Pero no hay duda. No vamos a ser perfectos. Entonces, usted, radio oyente, que haya cometido algún pecado, no dude de que Dios quiere recibirlo de vuelta. Dios quiere que se arrepienta, quiere restaurarlo. Así que solamente tiene que buscarlo de nuevo a Dios y recibir su perdón. Debemos notar otra cosa muy importante, que la razón más grande, la razón más importante porque David fue escogido, es porque Dios es soberano. Aleluya. Y Dios decidió escogerlo. Amén. Dios lo tomó. Dios lo hizo rey. En 1 Corintios 1 hay un pasaje importante que quisiera leer. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo más importante. Dios es Dios. Y Dios escogió a David. Amén. Y Dios escoge a los suyos. Nosotros, los cristianos, hemos sido elegidos por Dios y no debemos olvidarlo nunca. Amén. Así que bueno, como siempre se nos va el tiempo, vamos a seguir estudiando 1 Samuel y vamos a seguir con este programa después de esta pausa.
Esta es la unción del rey en 60 segundos. En el Antiguo Testamento, cuando designaban a un hombre como rey sobre el pueblo de Dios, derramaban aceite sobre su cabeza. Esto es lo que significa ungir a un rey. Ese acto físico tuvo tanta significancia, llamaban al rey el ungido de Dios, que significaba que él era el escogido para gobernar. Muchas veces Dios usaba a los profetas para ungir al próximo rey. De esa forma, indicaban que esos hombres contaban con la bendición de Dios. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea para ungir. En griego, esa palabra es Christos. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Él es Rey, que es aquel escogido por Dios para gobernar su pueblo por la eternidad. Es la unción del Rey en 60 segundos. Muy bien, seguimos viendo 1 Samuel, seguimos viendo esta historia de cómo Dios escoge a David. Yo quiero explorar ese tema acerca de que Dios no mira las apariencias como nosotros miramos, sino Él juzga el corazón. Pablo hablaba de que no se preocupaba por las personas que querían juzgarlo a él porque él sabía que ellos solamente miraban su exterior, miraban sus actos, miraban, según criterios humanos, pero él sabía que hay un juez perfecto que mira el corazón. Y ese juez es a quien tenemos que agradar. Tenemos que recordar que no es tan difícil engañar a los seres humanos, no es tan difícil hacernos ver como algo que no somos. Las apariencias engañan, pero el corazón que Dios ve, eso es lo que revela lo que realmente somos. Que busquemos tener un corazón puro ante Dios. Eso es lo más importante. No se preocupen si los demás nos están juzgando mal. Yo sé que duele. Yo sé que nos impide hacer ciertas cosas. Pero podemos confiar que Dios ve nuestro corazón. Él entiende nuestros motivos. Él entiende lo que estamos buscando en hacer. Él comprende nuestras intenciones. Eso es lo más importante. Vamos a concluir este programa después de esta pausa. Oh Padre eterno que estás en los cielos, pedimos, oh Padre, que nos ayudes a tener un corazón puro, que nos ayudes a limpiarnos del pecado. Necesitamos tu perdón y tu gracia. Pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. Esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.